Cuando uno ve el tema del acto médico obstétrico desde la perspectiva del derecho, es un tema sencillo, contrato de prestación de servicio. ¿Por qué contrato de prestación de servicio? Porque el profesional de salud se obliga a realizar un servicio, servicio de ecografía, servicio de atención de parto, servicio de colecistectomía, servicio de, no sé, cualquier otro servicio, ¿no? De rinoplastía, servicio de lipoescultura, servicio de atención de control prenatal, servicio de control postnatal, ¿no? Servicio de todos los servicios que uno puede crear. Entonces, para efectos del derecho, eso es una prestación de un servicio. Se llama contrato de servicio, en la cual el profesional de la salud se obliga a realizar un servicio, como por ejemplo atender el parto, y el usuario de servicio de salud, que en este caso es una gestante, que se obliga a pagar por el servicio prestado por el profesional de la salud. Ahora bien, obviamente cada uno de estos, digamos, obligaciones tiene sus características. ¿Ya? Como que, por ejemplo, cuando vayamos al tema de servicio de atención de parto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? El profesional de la salud tiene 3 deberes, se llaman deberes contractuales, que más adelante vamos a desarrollar, ¿ya? El deber de prestar el servicio, ¿qué significa? Yo me obligo a atender el parto. No solamente me obligo a atender el parto, sino me obligo a atender el parto con cuidado, se llama diligencia, con el debido cuidado. Ahí ya tengo 2 deberes. Primero, atender el parto. 2, atender el parto, pero con el cuidado debido, se llama deber de diligencia. Y 3, es atender el parto, más hacer diligente, más realizar ese servicio con seguridad. ¿Ya? Con seguridad. ¿Qué significa? Que yo no puedo atender el parto en cualquier sitio, sino que tengo que atender en un lugar seguro, ¿no? Que garantice la seguridad del proceso de atención. Entonces, por eso existen esos 3 servicios, digamos, 3 obligaciones contractuales, ¿ya? Y eso es pregunta de examen, porque eso sí tienen que saber. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta hacer ecografía y ofrece servicios de ecografía, muy bien. Entonces, cuando alguien viene para que le haga ecografía, ustedes ofrecen su servicio de ecografía. Y como contraprestación, obviamente, tiene que pagar por el servicio prestado, el servicio de ecografía realizado. Muy bien, pero cuando hacen su ecografía tienen 3 deberes, ¿ya? Que generan o que son obligaciones. Primero, hacer la ecografía. 2, hacer la ecografía pero con cuidado, o sea, deber de diligencia. ¿Ya? Deber de diligencia. Y además, 3, es hacer la ecografía de forma diligente y además en un lugar seguro. Ya, imagínate que ustedes hagan la ecografía, bien, pero así como sea, o sea, malazo, ¿no? Y entonces, lo que están haciendo ahí es, probablemente si no se llega al diagnóstico correcto, no están realizando bien la ecografía. ¿Por qué? Porque han sido descuidados, seguramente se está incumpliendo el deber de diligencia. Pero, ¿qué ocurre si yo hago esa ecografía sin las medidas de seguridad? ¿No? Puede pasar electricidad, le puede caer el ecógrafo, un montón de situaciones que pueden pasar en el lugar donde se realiza. Entonces, esos son elementos, digamos, obligaciones contractuales que más adelante vamos a desarrollar. Muy bien. Eso es desde la perspectiva del derecho, pero la perspectiva de la medicina o ciencias sanitarias, el acto médico obstétrico se ve de otra forma. ¿Qué dice, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio Médico? Es la acción que realiza el médico en el ejercicio de su profesión. Entonces, toda acción que realiza el profesional de la salud en el ejercicio de su profesión es un acto profesional. ¿Ya? Todo acto que realiza un profesional de la salud en el ejercicio de su profesión sanitaria se llama acto profesional. Básicamente, ¿qué va a cambiar? Solamente el acto médico, acto obstétrico, acto químico farmacéutico, acto del odontólogo, acto del enfermero.
dependiendo quién lo realiza. ¿Ya? Entonces, toda acción o disposición no solamente es el hacer, sino también el ordenar, el disponer. ¿Ya? No todos, ciertamente uno puede ser, pero el disponer es una forma de hacer, ¿no? O sea, el decir algo es lo que está haciendo es una forma de hacer, ¿no? Pero finalmente así está, digamos, regulado, ¿ya? Es la acción que realiza el médico en el ejercicio de su profesión. Entonces, el acto médico es toda acción que realiza el profesional médico en el ejercicio de su profesión. En consecuencia, no será acto médico el médico que por ejemplo, si el médico se casa, ¿eso es un acto médico? No, no es. No, porque no es el ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de más adelante vamos a ver el tema del ejercicio ilegal de una profesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los actos tienen un límite y también puede haber el tema del intrusismo, porque está relacionado a dispensar. Entonces, el médico está es un médico, pero realiza labores de dispensación. ¿Saben qué es la dispensación, no? ¿Qué es la dispensación? Dispensación de medicamentos, me refiero. ¿A quién corresponde ese acto de dispensar medicamentos? Ya, mira, la dispensación es un acto en el cual un profesional de la salud recibe una receta, prepara y entrega ese medicamento al paciente. ¿Quién hace eso? Farmacéutico. El químico farmacéutico, muy bien. Entonces, ese es un acto químico farmacéutico. En la dispensación, acto en el cual un profesional de la salud llamado, denominado químico farmacéutico, recibe la receta, lee la receta al usuario del servicio de salud, se llama dispensación. El proceso de dispensación no es tan sencillo, mira, tráeme y te entrego, no es, sino tiene todo un proceso, tiene un procedimiento, tiene que verificar un montón de, digamos, de elementos. La receta que esté emitido por un profesional competente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre si me traen, por ejemplo, una receta? Si yo soy químico farmacéutico, me traen una receta para, recetando fenobarbital, por ejemplo, firmado por un médico general. ¿Qué dirían? O un gastroenterólogo, ¿no? El fenobarbital es un medicamento controlado, es un neuroléptico controlado, y como es controlado, solamente puede ser recetado, ¿no? Dos especialistas de la salud. O es neurólogo o es psiquiatra, nadie más. La mayoría de los medicamentos controlados son recetados solamente por psiquiatras, casi la mayoría. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿cómo se llama? Pueden afectar digamos, las funciones mentales, ¿no? Y entonces, estos medicamentos controlados solamente puede ser recetado por un profesional competente. Entonces, y la ley lo establece, ¿quiénes son los profesionales competentes? Entonces, un químico farmacéutico, por ejemplo, no es que le traiga la receta, lee y lo entrega, no sino tiene que revisar que sea emitido por un profesional competente. ¿Ya? Entonces, como vemos, cada profesión tiene un acto, o sea, tiene una serie de, digamos, de facultades propias de su profesión, ¿ya? Facultades propias de su profesión. Por ejemplo, si un médico anda haciendo psicoprofilaxis, eso es intrusismo. ¿Por qué? Porque la psicoprofilaxis es una tarea propia del profesional obstetra. Y entonces hay una serie de barreras, ¿ya? Entonces, eso se llama legalidad, que más adelante también vamos a desarrollar, ¿ya? Muy bien, entonces,
El acto médico es toda acción que realiza el médico, o toda acción que realiza el médico en el ejercicio de su profesión. Se entienden los actos de diagnóstico, tratamiento, pronóstico en la atención integral de sus pacientes, así como los que deriven directamente de estos. Bueno, dice que es propio del médico, ¿no? Ciertamente. Pero este es un concepto muy, digamos, muy limitado. Vamos a ver por qué ya. Muy bien, entonces dice, por ejemplo, en el caso del el código de ética del Colegio Obstetras respecto al acto obstétrico, ¿no? Se reconoce como acto obstétrico toda acción o disposición. Acá se dice toda acción o disposición, ¿no? Toda, digamos, actividad que realiza o todo orden que realiza, ¿no? En el ejercicio de su profesión otra vuelta. Ya toda acción o disposición que realice en el ejercicio de su profesión se denomina acto obstétrico. Muy bien, será un acto obstétrico cuando el profesional obstetra, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Cuando el profesional obstetra regenta una farmacia. No, no es parte del acto obstétrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Si una obstetra tiene su farmacia y empieza a regentar, o sea, se empieza a vender medicamentos o regentar esa farmacia. Eso No es, puede, profesor, ¿por qué? porque tendrá conocimientos básicos, pero no ha estudiado como tal la carrera. Ya, entonces, ¿de qué depende entonces que, cómo se llama, si está o no facultado para hacer esa actividad? ¿Qué ocurre si sabe mejor, si sabe más que el químico farmacéutico? Puede ser un profesional de la salud que sepa muchísimo más que el químico farmacéutico y conoce todo. Todo lo que tiene que saber de farmacia, ¿no? Sabe, ¿no? Cómo funciona, qué medicamentos hay, sabe bastante de química, de bioquímica, de farmacología. Y eso sí sería, o igual sigue ¿Dependerá siendo de eso. sus certificados de estudios, profesor? Ahí viene el tema de legalidad. Ya ciertamente es el tema de, digamos, de la competencia, de las facultades. Facultades me refiero a las competencias que te da una profesión, ¿ya? Entonces, digamos, las profesiones sanitarias o profesiones médicas están, digamos, delimitados, dice, en la cual dice, mira, ¿quiénes pueden hacer qué? Y entonces, cuando uno realiza un acto fuera de la competencia de esa profesión, eso es intrusismo, ¿ya? Entonces, por eso es importante el tema de la legalidad. Y ese acto, por ejemplo, ya no sería un acto obstétrico. ¿Por qué? Porque no es en el ejercicio de la profesión de la obstetricia, porque no es parte de las actividades del ejercicio de la obstetricia el regentar farmacias. No es parte del ejercicio de la atención de obstetricia o de la profesión obstétrica, por ejemplo, realizar exámenes clínicos, ¿no? De dosaje ¿cómo se llama? O determinación de glucosa, ¿no? No es parte de la profesión de obstetricia realizar, por ejemplo, eh, eh, rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Medicina física y rehabilitación. ¿No? No es parte de la profesión de obstetricia, por ejemplo, realizar medicina estética, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es acto obstétrico, eso es intrusismo, eso es un acto ilegal. Pasa lo mismo con el médico, no es parte de la profesión del médico sacar placas, porque eso es parte de la función del tecnólogo, ¿no? No es función del médico extraer dientes. ¿No? La realizar exodoncias es propio del ejercicio de la profesión del odontólogo. Y entonces, si un médico anda haciendo, extrayendo dientes o ese tipo, eso es ejercicio legal de la profesión. Y es intrusismo. Ya más que ejercicio legal, es intrusismo. Entonces, las normas dan una serie de competencias a los profesionales de la salud. Y entonces, en tanto
y en cuanto realiza esa acción o disposición en el marco de mi facultad, constituye un acto obstétrico o médico o de enfermería o de farmacia, en tanto en cuanto esté dentro de mis facultades. Cuando ya está fuera de la facultad, facultad en el sentido de competencia, ya es un acto ilegal. Ese es ejercicio ilegal de la profesión o intrusismo, dependiendo en cuál sea la naturaleza. ¿Ya? Entonces, acá trata de dar algunos, digamos, ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son actos, digamos, de naturaleza, actos obstétricos, ¿no? Por ejemplo, atención en los campos de promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico y terapéutica, atención integral y participación de pacientes que le correspondan, dice, ¿no? Entonces, hay un conjunto de pacientes que le corresponden, no todos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tener en cuestión. No solamente, digamos, el acto médico y el acto médico obstétrico está regulado en las normas de carácter ético, como son los códigos de ética, sino además están regulados en normas de carácter legal, ¿no? O sea, normas con rango de ley, ¿ya? Como esta, por ejemplo, de la ley de trabajo médico, o el otro, la ley del trabajo del obstetra, ¿ya? Vamos a ver qué dicen estas normas respecto del acto médico y del acto obstétrico, ¿ya? Por ejemplo, de acuerdo a la ley del trabajo médico, básicamente al reglamento de la ley del trabajo médico, o en el reglamento de la ley de trabajo médico, se señala que el acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su profesión médica, ¿ya? Es un poco redundante porque bastaba con que diga profesión, ¿no? O sea, no es necesario que lo ponga. Ello comprende los actos de diagnóstico, tratamiento, terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención integral de los pacientes. Entonces, obviamente, esta es una norma absolutamente mal redactada, absolutamente corto. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Solamente es acto médico los actos de carácter asistencial, ¿no? O sea, de diagnóstico, de tratamiento y pronóstico, pero que se realice en pacientes, o sea, en personas que tienen alguna enfermedad. Oye, pero si el médico empieza a realizar una vasectomía, ¿eso no es un acto médico? En realidad, es un acto médico, pero no se condice con este concepto, ¿no? Porque el paciente que viene a vasectomía no viene porque tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, sino básicamente porque quiere que le modifiquen una función fisiológica, como es el tema del proceso reproductivo, ¿no? Entonces, igual, si un paciente viene para que le mejoren su pirámide nasal, porque quiere mejorar su apariencia, ya no sería un acto médico bajo el concepto que recoge, la ley del trabajo médico, ¿no? ¿Por qué? Porque señala básicamente aquellos actos que se realizan en el paciente, ¿ya? Entonces, eso es importante hacer críticas, cómo es que las normas están mal, bastante mal reguladas, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Solamente todos los asistenciales. Y si realiza, por ejemplo, si es un médico legista y realiza actividad pericial, ¿es un acto médico? Sí es un acto médico, pero no se condice con el concepto, ¿no? Si es un médico que le gusta investigar y realiza ensayos clínicos, ¿es un acto médico? Sí es un acto médico, pero lamentablemente tampoco se condice con el concepto, ¿no? Si es un médico que le gusta investigar y le gusta hacer docencia y solamente se dedica a hacer docencia, ¿eso no es un acto médico? Sí es un acto médico, solamente que tampoco se condice con el concepto, digamos, limitado del acto médico que se recoge en el reglamento de la ley, ¿ya? Entonces, eso es básicamente una mala regulación, ¿no? Concepto pobre, ¿no? Y pasa algo similar con el tema del acto obstétrico, ¿no? En el reglamento de la ley del trabajo de obstetra señala, por ejemplo, respecto al acto obstétrico, se reconoce como acto obstétrico toda acción y disposición que realiza la obstetriz en el ejercicio de su profesión de obstetriz. Otra vuelta, mal redactado y
redundante, ¿no? Nos bastaba con decir en el ejercicio de su profesión, ¿no? Ello dice, comprende los actos de atención en el campo de diagnóstico y pronóstico terapéutico que realiza la atención integral y o participación de los pacientes que les corresponde. Igual, ¿no? Si es una profesional obstetra que le gusta realizar investigaciones y solamente realiza investigación en salud materna o infantil, ¿eso no es un acto obstétrico? Sí es un acto obstétrico, pero que es, lamentablemente, no se condice con el concepto. Otra vuelta es un concepto antiguo, ¿no? Es del 2003, ¿no? Es un concepto incompleto, mal desarrollado en la ley, ¿ya? ¿Qué pasa si es una profesional obstetra que solamente se dedica a enseñar? Le gusta enseñar. El trabajo docente es un acto propio de una profesión, ¿no? Es un acto propio de una profesión. En consecuencia, ¿cómo se llama? Eso es un acto obstétrico, ¿no? Muy bien, entonces lo que hace es básicamente, digamos, algunos conceptos mal redactados, limitados y evidentemente incorrectos, ¿no? Rosa María nos quiere decir algo. Sí, profesor, que justo en donde aclaran las funciones de una obstetra, aparece lo que falta en este acto obstétrico que compete a nuestra profesión sobre investigación y docencia. Entonces ahí no se estaría complementando ambos, o esto es el que manda sí o sí. Claro, el tema es que tiene que ser lo más amplio posible, no solamente tratar de reducir, o sea, en lo digamos, si bien es cierto es lo más frecuente, no solamente eso, ¿no? Sino debe ser lo más abierto posible, ¿no? Y entonces, para efectos de que se pueda ser reconocido como tal. Pero básicamente es una crítica a la manera incorrecta como está regulado, digamos, el concepto en las normas, ¿ya? Pero en realidad eso es el tema, ¿no? En realidad todos ellos constituyen actos obstétricos o actos médicos, ¿ya? El realizar investigación, el realizar auditorías, el realizar docencia. ¿Por qué? Porque todos ellos son propios digamos, de una profesión, ¿no? Es un propio de una profesión, sea cual sea la profesión a la que se refiera. Y en consecuencia son actos propios de esa profesión, sea médico, obstetricia, enfermería o odontólogo o clínico farmacéutico. Ya. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Muy bien, ¿cuáles son las características del acto médico obstétrico? Esto es importante, ¿no? Es importante. El tema de la profesionalidad, ¿no? El tema de la profesionalidad. ¿Qué significa? Que es un acto propio de un profesional de la salud, ¿no? Lo cual significa que para efectos de realizar ese acto, sea de químico farmacéutico, de enfermería, de odontología, necesariamente tengo que tener una profesión, ¿ya? Obviamente hay que darle concepto cuando estamos frente a una profesión, ¿no? Entonces hay una serie de características que tienen que atribuirse para ser considerado profesional, ¿no? Haber seguido digamos, una carrera universitaria, tener un título, digamos, estar habilitado, estar colegiado, ¿no? Una serie de características. Entonces, cuando cumplen con esas características, estamos frente a un profesional de la salud. ¿Ya? Estamos frente a un profesional de la salud. Muy bien. El otro elemento es la ejecución regular o típica. Este es un elemento importante, ¿ya? El ejercicio regular típica está relacionado con los actos propios de una profesión. Entonces, decimos, ¿es típico del médico realizar extracciones dentarias? No. No. En consecuencia, ese acto no es un acto médico, ¿no? Entonces yo le pregunto también, ¿es típico del profesional obstetra sacar, ¿cómo se llama? Realizar exámenes de hemograma? No pedir, sino realizar exámenes de hemograma. No, no es. No, entonces no es típico ni regular, no es propio del profesional obstetra realizar
pruebas de hemoglobina, hemotocrito, de dosaje de plaquetas, todo eso es propio del tecnólogo tecnólogo de laboratorio, ¿no? Tecnólogo de laboratorio, porque también eso es una profesión médica. Entonces, igualmente, hace rato les preguntaba, ¿es propio del profesional de enfermería realizar dispensaciones? A ver, ¿es propio del profesional de enfermería realizar actos de dispensación de medicamentos? No administrar, que es un tema distinto, ¿ah? Dispensar es un acto en la cual un profesional de salud recibe la receta, estudia la receta, prepara la receta e entrega los medicamentos al paciente y lo explica. Eso es la dispensación. No solamente, como otra vuelta les había señalado, no solamente es leer y entregar, no es así. El profesional, o sea, el acto de dispensación tiene esas características: recibir la receta, estudiar la receta, preparar la receta, entregar la receta y explicar la receta. Eso es dispensación. ¿Quién hace eso? ¿Quién hacía eso? Químico. El químico farmacéutico. Entonces, es un acto regular y típico del químico farmacéutico realizar dispensaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso se refiere el tema del regular y típica. ¿A quién corresponde? ¿A qué profesional corresponde? ¿Ya? Entonces, es importante. No es típico ni regular del médico hacer dispensaciones. No es típico ni regular de la obstetra regentar farmacias. No es típico ni regular de la obstetra realizar apendicectomías. ¿Ya? Entonces, la ejecución regular y típica está relacionado con ese tema, ¿ya? A ver, ¿qué más hay sobre esto? Ciertamente cuando yo hago actos que son irregulares o atípicas para la profesión, lo que estoy haciendo es cometer el delito de intrusismo, ¿ya? El delito de intrusismo. Muy bien. Eso es en relación, por ejemplo, o sea, poniendo ejemplos de regularidad o típica. A ver, les voy a poner un acto y me dicen ustedes, ¿es propio de qué profesión? ¿Ya? A ver, recibir el medicamento, leer el medicamento, preparar el medicamento y administrar el medicamento en el paciente. ¿De quién? ¿Acto de quién es eso? ¿O quiénes pueden realizar ese tipo de...? Ah, enfermería y las enfermeras y las obstetras también hacen eso, ¿no? Y entonces, eso es un acto regular y típico, ¿ya? Eso es un acto regular y típico. ¿Puede, digamos, un tecnólogo de laboratorio realizar ese acto? No, porque no es propio de su profesión. No es un acto regular de su profesión, no es un acto típico de su profesión, ¿ya? Muy bien, Rosa María nos quería comentar algo, creo. Sí, profesor, en un establecimiento, por ejemplo, 1-1 o 1-2, que no tengan un químico farmacéutico que haga su deber, su acción típica, ¿estaría justificado que otro profesional de salud realice esa acción? Ya, esa es muy buena pregunta, ¿ya? La respuesta frente a ello se llama estado de necesidad justificante, ¿ya? Hay situaciones en las cuales ciertamente una actividad que no es propia de su profesión puede ser realizado por otro profesional de la salud. ¿Una enfermera puede atender el parto? Sí, en esas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no es propio de la enfermera atender partos, ¿no? Sino es de atender al recién nacido una vez que la obstetra atiende al parto. Pero ¿qué ocurre si está en un centro de salud
o un puesto de salud, así como dice el ministro, que no era el único médico y tiene que recetar, ¿cómo se llama? Agua racimada, todo, ¿no? Pasa eso a veces en, digamos, en lugares lejanos, ¿no? Entonces, ciertamente en ese escenario hay un estado de necesidad que justifica que las personas, que los profesionales de la salud puedan, digamos, realizar actividades que no son propias de su profesión, ¿ya? Actividades propias de su profesión. Entonces, ciertamente, por ejemplo, si ustedes son son los únicos, están en el centro de salud, o un puesto de salud, o cualquier profesional, ahí tienen que ser de todo, no tienen que ser de obstetras, de enfermeras, de técnicos, de químicos, farmacéuticos, no tienen que ser, cuando uno está en un puesto de salud es de todo, ¿no? Y eso es válido, sí es válido. No porque en realidad sea regular o típico para esa situación, sino que para un estado de necesidad que justifica ese tipo de actividades, ¿ya? Eso se llama, ¿cómo se llama? Estado de necesidad justificante. Alejandra Prado, ¿qué nos quieres decir? Profesor, una consulta. Y en caso de, bueno, últimamente está popular lo de comercializar los inyectables con vitamina C o vitaminas B. En caso de eso, ¿un obstetra también puede comercializar de esa manera? ¿Es capaz de eso? Ya, eso es ya, pero eso está relacionado con otro elemento, con el tema de legalidad del acto, ¿ya? Entonces, una cosa es que yo esté capacitado para hacer algo, otra cosa es que lo haga bien, o que lo haga conforme al, digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo. Todos los obstetras tienen el deber de, o sea, bueno, lo principal al acto regular o típico es que atiendan parto, ¿no? Pero ese parto que atienden tiene que ser conforme a ley. O sea, tú tienes competencia para atender partos. Atender partos son, digamos, actos típicos y regulares de un profesional obstetra. Pero no solamente basta con ese, sino que esa facultad tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo de forma regular, ¿ya? De forma correcta, conforme a ley. ¿Qué significa conforme a ley? Conforme, como me dice, las normas técnicas sanitarias, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Hay que ver ese tema en el caso de la vitamina C. ¿Con qué objeto se realiza? ¿Ya? Puede ser un profesional de la salud el que esté promoviendo, pero hay que ver si ese acto es regular. No regular en el sentido si tiene una competencia o no, sino, digamos, si está sustentado, ¿no? Si yo ofrezco vitamina C para curar VIH, eso es un acto ¿qué? O sea, está bien, la vitamina C es un medicamento, se puede administrar por vía endovenosa, pero ¿qué ocurre si yo ofrezco para curar VIH? Es más, puede ser el médico, supongamos es un químico farmacéutico, o sea, es un químico farmacéutico, es propio de su profesión de químico farmacéutico ofrecer vitaminas, ¿no? Dispensar medicamentos. Pero, ¿qué ocurre si ese químico farmacéutico, es un médico, ese profesional de salud, ofrece ese medicamento, pero para fines para el cual no está, ¿cómo se llama? Probado de que sea efectivo? Ahí viene el tema del ajuste de la legalidad y legitimidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es engañar a la gente, ¿no? Diciendo, mira, te doy vitamina C, está bien, yo puedo dar vitamina C, pero lo que estoy diciendo es engañar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la vitamina C que lo estoy ofreciendo sirve para curar VIH, cuando en realidad está probado, comprobado que no sirve. Y en consecuencia no se ajusta a la ley, o sea, una norma técnica, ¿no? En la cual esté probada una guía que diga que la vitamina C cura el VIH. No existe. Por eso es que no se ajusta a la legalidad. Está más abajo eso. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a hablar del tema de la licitud. Tiene un montón de elementos. Y la licitud por su legitimación, de su autor, finalidad que persigue, el expreso consentimiento, una serie de elementos. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos en el ejercicio regular o típica.
sí, ciertamente, sí ofrezco, como decía Prado, digamos, ofrecer vitamina C, digamos, puede ser propio, típico, de varios profesionales, la enfermera, el médico, el obstetra, el químico farmacéutico. Ya está bien, pero todo depende para qué se ofrezca, ¿no? Si es para mejorar no sé qué cosa, si es para curar beriberi, ¿saben qué es el beriberi? Si es para curar la deficiencia de vitamina C, obviamente está plenamente indicado, es absolutamente legal, ¿no? Pero ¿qué ocurre si ofrece otra vuelta para un tema que no existe ninguna evidencia que sirva? Ahí es ilegal. Ya ahí viene, es un acto ilegal. ¿Ya? Hay varias, eso es ejercicio ilegal de la profesión. En ese momento se vuelve ilegal el acto, que obviamente vamos a desarrollar también en su momento. ¿Ya? Y uno puede denunciar no solamente como ejercicio ilegal, sino también puede ser estafa, ¿no? Puede ser estafa. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Sí, Ya, en profesor. el caso, Todo claro, en el, profesor. muy bien, entonces, en el caso del ejercicio regular, cuando realizo actos que no son propios, regulares, típicos de la profesión, eso eso se llama intrusismo, ¿ya? Entonces, no es un acto obstétrico, no es un acto obstétrico, aquel acto realizado por una obstetra, no es un acto obstétrico, aquel acto realizado por una obstetra que consiste en extraer dientes, ¿ya? Eso ya no es un acto obstétrico. No es un acto médico en la cual el médico realiza exodoncias. No es un acto médico. Eso es un acto ilegal. Ningún acto ilegal puede ser un acto regular. Puede ser convalidado como un acto normal, como un acto típico. ¿Ya? No puede ser convalidado. Ahí viene el tema. Por ejemplo, bueno, yo tengo una especialidad, medicina legal, ahora de psiquiatría. Y entonces, ¿qué ocurre si yo empiezo a hacer, poner bandas gástricas? Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque no tengo competencia, ¿no? Eso no es un acto médico. Si yo mañana, empiezo poner bandas gástricas, eso no es un acto médico. ¿Por qué? Porque no tengo competencia, no tengo la profesionalidad para realizar ese acto. No tengo la profesionalidad, no tengo legitimación para realizar ese acto. ¿Quién será legitimado para hacer ese acto? Un cirujano general, ¿no? Un cirujano bariátrico, esos cirujanos que ahorita están de moda, ¿no? ¿Qué ocurre si mañana empiezo a hacer rinoplastías? Puedo tener muy buena mano, o sea, tener buena, pero no tengo competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tengo dos especialidades, pero ninguno está relacionado con realizar rinoplastías. ¿Eso es un acto médico? No, eso es un acto ilegal. ¿Por qué? Porque yo, como persona, como Noé Vizcarra, no tengo competencia para tales. ¿Ya? Entonces, es importante el tema del ejercicio regular o típico. Inclusive este tema, obviamente, cuando se trata de subespecialidades o especialidades, se limita más, ¿no? Es mucho más limitado. ¿Qué ocurre si mañana empiezo a hacer endoscopías? Yo no tengo ninguna competencia. Ajá, ni formación para hacer, como se ven, endoscopías. Por más que sea médico, si yo siendo médico realizo endoscopías, ¿es un acto médico? No. ¿Por qué? Porque es ilegal. Porque ha sido realizado en una persona que no tiene legitimación para hacer ese acto. En consecuencia, no todo acto que realiza el médico o que realiza el obstetra en el ejercicio de su profesión es acto médico, ni acto obstétrico. ¿Ya? No todo acto médico, no todo acto que realiza el médico en el ejercicio de profesión es acto médico. ¿Por qué? Porque hay mucho más, hay un tema de delimitación. No todo acto del obstetra que realice en el ejercicio de su profesión es acto obstétrico. ¿Por qué? Porque un tema de especialización puede estar mucho más delimitado. Y el ejemplo es eso, ¿no? Yo siendo médico, todos los actos que hago en el ejercicio de mi profesión, por ejemplo, mañana empiezo a hacer
¿Endoscopías es acto médico? No. ¿Por qué? Porque yo como médico, como Noé Vizcarra, si bien soy médico, no tengo competencia, no tengo especialidad en gastroenterología para hacer proctoscopías o endoscopías. Y en consecuencia, ese acto, a pesar de que sea médico y que sea propio de la profesión médica, no constituye un acto médico, es un acto ilegal. ¿Ya? Pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Mañana viene un gastroenterólogo y empieza a recetar quetiapinas, ¿no? Empieza a recetar medicamentos controlados, ¿no? Eso tampoco es un acto médico, porque no tiene competencia el gastroenterólogo para recetar marihuana, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Porque no es parte de su competencia. Bueno, marihuana en el sentido del, ¿cómo se llama? Aceite de cannabis, ¿no? ¿Quiénes pueden recetar aceite de cannabis? Los neurólogos y los psiquiatras. Nadie más, ¿no? ¿Quiénes pueden recetar fenobarbital? Los neurólogos y los psiquiatras. ¿Quiénes pueden recetar un neuroléptico? Solamente los psiquiatras, ¿no? Eso es el tema, ¿ya? Entonces, no porque sea, por ejemplo, el neurocirujano, si bien eso está vinculado, pero ¿qué ocurre si mañana empieza a recetar ¿cómo se llama? Aceite de cannabis. Eso no es un acto médico. ¿Por qué? Porque es un acto ilegal. Está fuera de su competencia, de su especialidad. Y así sucesivamente, dentro, por ejemplo, de las profesionales en obstetricia, hay un montón de subespecialidades, ¿no? Monitoreo, emergencias, psicoprofilaxis, ¿no? Y entonces, si yo tengo una profesión, por ejemplo, si ustedes tienen una especialidad de monitoreo, y ¿cómo se llama? Y empiezan a atender emergencias, o lo contrario, ahí hay que ver, o sea, ciertamente ese tema del acto obstétrico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de formación especializada. Ya, eso es importante ver, vamos delimitando cómo es que para que sea un acto médico, un acto obstétrico, tiene que cumplir con todos los elementos de legalidad. Y por eso, este concepto no necesariamente se aplica, ¿no? Se reconoce como acto obstétrico toda acción o disposición. Toda acción o disposición que realiza obstetriz en el ejercicio de profesión, ¿exacto? No, todo. ¿Qué ocurre si es un obstetra que tiene una especialidad? Y se mete en una especialidad que no es de su competencia. Ahí lo que está haciendo es ciertamente, ¿cómo se llama? Incurrir otra vuelta en el intrusismo dentro de la misma profesión. ¿Ya? Y pasa lo mismo con el acto médico, ¿no? Dice, se reconoce como acto médico toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de profesión. Todo acto médico o toda acción que realiza el médico en el ejercicio de profesión es acto médico, no. No, ¿por qué? Porque, ¿qué ocurre? El ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre yo siendo médico legista o psiquiatra y empiezo a realizar endoscopías? ¿Eso lo hace regular? ¿Eso lo hace acto médico? No, eso es un acto ilegal. ¿Por qué? Porque yo no tengo competencia. No estoy legitimado para realizar, ¿cómo se llama? Endoscopías. A pesar de que sea médico, no está legitimado. No estoy formado, no tengo competencia, no tengo facultades para hacer endoscopías. Y en consecuencia, si bien es cierto, es un acto realizado por un médico en el ejercicio de una profesión médica, eso no significa que sea acto médico. El acto médico tiene que ser regular, legal, lícito. Ya lícito con todos los elementos, ¿no? De legitimidad, de finalidad, de expreso consentimiento, y que esté conforme a una norma técnica. Muy bien, entonces vamos a ver ese tema de la licitud que es extenso la semana que viene. Rosa María, ¿qué nos quieres decir? Sí, quería preguntar si el colegio profesional competente de cada profesional de salud se encarga de regular todos estos actos, porque muchas veces nosotros nos enteramos cuando hay alguna muerte de Mala un práctica. paciente. Ujú. Ya, esa es una infracción ética. Ya, si yo realizo un acto que no es propio de mi especialidad, eso es una infracción ética. Ya, desde la perspectiva del colegio profesional. No solamente es una infracción ética sancionado por el colegio respectivo, sino qué pasa si yo soy el afectado. Yo puedo denunciar a ese médico por el ejercicio ilegal de la medicina o ejercicio ilegal de la profesión. ¿Ya? ¿Qué ocurre si mañana alguien viene y me dice, o sea, es un médico psiquiatra, pero hace endoscopías?
Entonces, eso es una infracción ética. Además de ser una infracción ética, eso es un delito. No es un delito. Delito de intrusismo. Otra vuelta, o sea, más que intrusismo, ejercicio ilegal de la medicina. ¿No? ¿Por qué? Porque está realizando, digamos, un acto que no es propio de la competencia, de su especialidad. ¿Ya? Entonces, hay una serie de delitos que se pueden configurar ahí, aparte del ¿cómo se llama?, ejercicio ilegal, aparte de constituir infracción ética, sino puede ser inclusive una exposición de personas al peligro, ¿no? Y tú no sabes nada sobre eso, ¿cómo hacer eso? Lo que estás haciendo es exponer a peligro a una persona, ¿no? Entonces, esa es exposición de personas al peligro, también como delito, ¿ya? Entonces, hay una serie de elementos. No solamente eso es otra vuelta, es una infracción ética, es una falta ética, sino es un delito. Ahora, el tema es que se castigue, ese es otro punto, ¿no? O sea, usualmente, como en todo lado, torongo no come torongo, lamentablemente, salvo que existe una presión mediática, castigan, pero si no hay presión mediática o presión social, lamentablemente se pasa por agua tibia, ¿no? Eso es en relación al tema ético, digamos, sancionado por el colegio respectivo. En el tema legal, ese acto tiene que ser comunicado, denunciado ante la fiscalía para que el profesional de la salud que realice este tipo de actos sea sancionado por vía penal. Muy bien, hay una otra pregunta. Vamos a pasar lista, un minuto por favor.